pasar por la circulación, hasta que estén disueltas completamente, de manera que puedan pasar por la fina malla de la criba fisiológica, llamada los riñones. Construcción de un cuerpo perfecto por medio del ayuno. Durante el ayuno, uno se siente mal, mientras los desperdicios están en la circulación, pero tan pronto como estos se filtran por los riñones, uno se siente bien. 2 o 3 días más tarde, se repite el mismo proceso. Esto explica por qué la condición del paciente cambia tan frecuentemente durante un ayuno, porque es posible sentirse extraordinariamente mejor y más fuerte en el 20º día que en el 5º. Pero este proceso de limpieza completa, mediante la continuada contracción de los tejidos pues estos se estrechan cada vez más, se ha de efectuar con la composición vieja de la sangre del paciente. Por lo tanto, un ayuno prolongado, especialmente si es muy largo, puede llegar a ser en la práctica un crimen, si el organismo enfermo está demasiado obstruido por los desperdicios. Ayunadores que murieron de un ayuno demasiado prolongado, no murieron por falta de alimento, sino sofocados por sus propios desperdicios. Yo hice esta declaración hace años. Más claramente expresado, la causa inmediata de la muerte no es pobreza de sangre en las sustancias vitales, sino obstrucción excesiva. Yo daba a todos mis pacientes limonada con un poco de miel o azúcar morena para ablandar y desleír la mucosidad en la circulación. El jugo de limón y los ácidos de frutas de todas clases neutralizan la pegosidad de los depósitos mucosos y del pus. No se puede usar pasta ácida. Si el paciente durante su vida ha tomado alguna vez drogas, las cuales se almacenan en el cuerpo lo mismo que los desperdicios del alimento, su condición puede fácilmente llegar a ser grave y hasta peligrosa, por cuanto estos venenos entran en la circulación, al practicar su primer ayuno. Se puede producir palpitaciones de corazón, dolores de cabeza, nerviosidad, y especialmente insomnio. He visto a pacientes eliminar drogas que habían tomado hacía 40 años. Síntomas como los mencionados, todo el mundo, y especialmente los médicos, los atribuyen al ayuno. ¿Cuánto tiempo debe uno ayunar? La naturaleza contesta a esta pregunta, en el reino animal, con cierta crueldad: ayuna hasta que estés curado o muerto. En mi concepto, de 50 a 60% de los hombres considerados sanos, y del 80 a 90% de los enfermos crónicos, morirían de sus enfermedades latentes en un ayuno prolongado. No se puede decir en absoluto, de antemano, cuánto tiempo debe uno ayunar, aun en el caso que se conozca la condición del paciente. Cuánto y cómo se de interrumpir el ayuno, se determina observando cuidadosamente cómo cambian las condiciones durante el mismo. Se comprende entonces, que el ayuno se ha de interrumpir tan pronto como se note que las obstrucciones en la circulación llegan a ser demasiado grandes, y que la sangre necesita nuevas sustancias vitales para resistir y neutralizar los venenos. Hay que desechar la idea de que cuanto más largo sea el ayuno mejor es la cura. Se comprende fácilmente por qué. El hombre es el animal más enfermo de la tierra, ningún otro animal ha violado las leyes de la alimentación tanto como el hombre, ningún otro animal come tan erróneamente como el hombre. Este es un punto en que la inteligencia humana puede ayudar con acierto el proceso de autocuración, haciendo los ajustes que implica el sistema curativo por dieta sin mucosidad. Uno prepárese para que el ayuno resulte más fácil, cambiando gradualmente la dieta en el sentido de disminuir la mucosidad, ayudando al cambio por medio de laxantes y enemas. 2. Altérnese ayunos cortos periódicamente con algunos días de dietas purificadoras, de alimentos de poca mucosidad o bien sin mucosidad alguna. 3. Si el paciente ha usado muchas drogas, especialmente si ha tomado mercurio o salitre, óxido de plata tomado para enfermedades venéreas, se ha de tener cuidado especial. Para tales casos se recomienda que el período de dieta preparadora sea largo y el cambio lento. La recomendación de algunos expertos, en el sentido de que se ha de ayunar hasta que la lengua aparezca limpia, ha causado muchos trastornos a los ayunadores fanáticos. Conozco personalmente el caso de uno que murió. Sorprenderá si digo que he tenido pacientes a los que tuve que curar de los malos efectos de un ayuno prolongado demasiado. La razón se verá más adelante. A pesar de lo dicho antes, toda cura, especialmente toda cura a base de dieta, debe empezar con ayunos de 2 o 3 días. Todo paciente puede hacer esto sin peligro, no importa cuán grave sea su enfermedad. Se empieza con un laxante, y luego un enema diariamente, lo cual facilita la transición, además de ser inofensivo. ¿Cómo interrumpir el ayuno?
Considero de la mayor importancia el conocimiento de cómo interrumpir un ayuno es decir, empezar con el alimento adecuado después del ayuno mismo. Esto depende enteramente de la condición del paciente y también mucho de la duración del ayuno. De cuán importante es este conocimiento, se puede deducir de lo ocurrido en los dos casos extremos siguientes, ambos de consecuencia fatales, no por el ayuno, sino porque la primera comida no fue adecuada. Por eso es tan importante este conocimiento. Una persona que comía carne y sufría de diabetes, ayunó una semana y lo interrumpió comiendo dátiles, muriendo de sus efectos. Un hombre de más de 60 años ayunó durante 28 días, demasiado para su edad. Su primera comida de vegetales, consistió principalmente de patatas hervidas. La operación, a que fue necesario someterlo, puso de manifiesto que las patatas habían quedado en el intestino contraído, retenidas por mucosidad espesa y pegajosa, tan fuerte, que hubo que cortar un pedazo del intestino, y el paciente murió poco después de la operación. En el primer caso, los terribles venenos desprendidos en el estómago de aquel comedor de carne de una sola clase, se mezclaron durante su ayuno con azúcar de fruta concentrado de los dátiles, generando enseguida tan rápida fermentación y producción de gases de ácido carbónico y otros venenos, que el paciente no pudo resistir el trastorno. El consejo más acertado hubiera sido, primero un laxante, después de esto, vegetales crudos y cocidos, sin fécula, y un pedazo de pan de afrecho tostado. En tales casos, se recomienda el sauerkraut. Col ácida y fermentada. No se ha de comer frutas, durante largo tiempo, después que se ha interrumpido el ayuno. El paciente debía haberse preparado para el ayuno, mediante una dieta de transición más larga. En el segundo caso, el paciente hizo un ayuno demasiado prolongado para un hombre de su edad, sin la preparación adecuada. Por estos dos ejemplos muy instructivos, se puede ver cuán diferente e individual debe ser el consejo y cuán equivocado es hacer indicaciones generales acerca de la manera de interrumpir un ayuno. Reglas importantes para quien ayuna. Para ser estudiadas cuidadosamente y aprendidas de memoria, lo que se puede decir, en general, y lo que yo enseño es nuevo y diferente de lo que dicen los expertos en ayuno, y es como sigue. 1. La primera comida y los menús de unos cuantos días, después de un ayuno, deben producir un efecto laxante y no han de tener valor nutritivo, como la mayoría piensa. 2. Cuanto más pronto pase la primera comida a través del cuerpo, más eficazmente arrastra la mucosidad y los venenos sueltos que queden en el estómago y en los intestinos. 3. Si no se experimenta una buena evacuación, después de 2 o 3 horas, ayúdese con laxantes y enemas. Siempre que he ayunado, he experimentado un buen movimiento de los intestinos, al menos una hora después de comer, con lo cual enseguida me sentía perfectamente bien. Después de interrumpir un ayuno prolongado, durante la noche siguiente pasé más tiempo en el retrete que en la cama, y así es como debía ser. Hace muchos años, estando en Italia, después de un ayuno, bebí 1,5 litros de jugo de uva fresca. Enseguida experimenté una diarrea acuosa, mezclada con mucosidad espumosa. Casi inmediatamente después experimenté una sensación de fuerza tan extraordinaria que ejecuté fácilmente 326 veces el ejercicio de doblar las rodillas y estirar los brazos. Esta eliminación tan completa de las obstrucciones, después de un ayuno de unos pocos días, aumentó de inmediato mi vitalidad. Para creerlo se ha de experimentar una sensación similar, y así se aceptará mi fórmula: vitalidad es igual a poder menos obstrucciones, con lo cual se verá el absurdo de preparar menús científicos nutritivos para obtener salud y eficiencia. 4. Cuanto más prolongado es el ayuno, más eficazmente actúan los intestinos, después de terminado. 5. Los mejores alimentos laxantes, para después de un ayuno, son las frutas frescas dulces, las mejores de todas son las cerezas y las uvas, después las ciruelas remojadas o hervidas. Estas frutas no deben emplearlas después del primer ayuno, los que comen carne. Se recomiendan únicamente para personas que han vivido cierto tiempo con alimentos sin mucosidad o, por lo menos, de poca mucosidad, es decir, la dieta de transición. 6. En los casos corrientes, se aconseja interrumpir el ayuno con vegetales no farináceos, cocidos o crudos. La espinaca hervida es de un efecto especialmente bueno. 7. Si la primera comida no causa molestia alguna,
se puede comer tanto como se quiera. Es peligroso comer poco, durante los 2 o 3 primeros días, sin experimentar movimiento en los intestinos, debido a la pequeña cantidad de alimentos ingeridos. Este es otro consejo equivocado dado por expertos. 8. Si se está en condición adecuada para poder empezar comiendo frutas y no se ha tenido movimiento de los intestinos después de 1 hora, poco más o menos, vuélvase a comer o hágase una comida de vegetales, según se indicó antes. Cómase hasta que la evacuación, después de la primera comida, arrastre los desperdicios acumulados en los intestinos durante el ayuno. Reglas a seguir durante el ayuno. 1. Límpiese el intestino grueso lo mejor que se pueda con enemas, por lo menos. Día por medio. 2. Antes de empezar un ayuno más largo, tómese un laxante de cuando en cuando, sobre todo el día antes de empezar a ayunar. 3. Si es posible, permanézcase al aire libre día y noche. 4. Se ha de caminar, hacer ejercicio o trabajo físico, solo cuando uno se sienta bastante fuerte para ello. Si se siente cansado o débil, hay que descansar y dormir todo lo que se puede. 5. En los días en que uno se siente débil, como ocurrirá cuando los desperdicios estén en circulación, el sueño será intranquilo y perturbado por pesadillas. Esto se debe a venenos que pasan por el cerebro. La duda pérdida de fe hará presa de la mente. En tales casos, tómese este libro y léase y reléase este capítulo y los demás que tratan del ayuno. No olvide que se está, figuradamente hablando, sobre la mesa de operaciones de la naturaleza, en la operación más maravillosa que puede hacerse, pero sin bisturí. Si ocurre cualquier sensación extraordinaria, debido a las drogas que en ese momento están circulando, tómese un enema inmediatamente, recuéstese y, si es necesario, interrúmpase el ayuno, pero no con frutas. 6. Al levantarse después de haberse recostado, hágalo despacio, pues de otra manera se puede sentir mareo. Esta última condición no es grave, pero es mejor evitarla de la manera indicada. A mí me causó considerable terror al principio, y conozco a varios que ayunaban y que comían sobriamente, pero que se rindieron en cuanto experimentaron esta sensación, la que les hizo perder la fe para siempre. Bebidas de ayuno. El entusiasta fanático del ayuno solo bebe agua. Cree mejor evitar toda traza de alimento. Yo considero lo mejor una limonada suave con un poco de miel o azúcar morena o un poco de jugo de fruta. Bébase durante el día tantas veces como se desee, pero, en general, no más de 2 o 3 litros por día. Cuanto menos se beba más eficaz es el ayuno. Para variar, durante un ayuno largo es muy bueno el jugo de vegetales no farináceos. El jugo de tomate crudo y otros por el estilo, es también bueno. Pero, si durante un ayuno largo se toman jugos de fruta, el de naranja, por ejemplo, hay que tener extremo cuidado, pues los jugos de frutas pueden causar que los venenos se disuelvan con demasiada rapidez, sin causar un movimiento de intestinos. Conozco un gran número de tales ayunos, con frutas y jugos de frutas, que fallaron completamente porque toda la mucosidad y todos los venenos se disolvieron demasiado rápidamente y perturbaron demasiado a todos los órganos al circular, pues solo pueden ser eliminados por la circulación, sin la ayuda del movimiento de los intestinos. Ayuno matinal o supresión del desayuno. El peor de todos los hábitos de hoy en día, es atiborrar el estómago con alimento, temprano por la mañana. En los países europeos, con excepción de Inglaterra, nadie toma por desayuno una comida corriente, sino que toman una bebida cualquiera con solo pan. El único período en que el hombre no come por espacio de 10 a 12 horas, es mientras duerme durante la noche. En cuanto el estómago está libre de alimentos, el cuerpo empieza el proceso eliminativo propio del ayuno, por lo tanto, las personas se sienten deprimidas por la mañana con el estómago y la lengua con una capa blanca. No sienten apetito alguno, no obstante desean comer, comen y se sienten mejor. ¿Por qué? Otro misterio revelado. Este es uno de los problemas más grandes que he resuelto. Es uno que ha mistificado a todos los expertos, que creen ese efecto del alimento mismo. En cuanto se vuelve a llenar el estómago, la eliminación cesa y uno se siente mejor. Debo decir que este secreto que he descubierto es, sin duda, la explicación del por qué el comer se ha hecho hábito y ya no es lo que la naturaleza quiso que fuera, es decir, la satisfacción, la compensación de una necesidad natural. Este hábito de comer,
que aqueja a toda la humanidad civilizada y que acaba de ser explicado psicológicamente.